Hola a todos, amigos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vengo a traerles una noticia que acaba de caer como una verdadera bomba en el mundo del espectáculo. Pero antes de entrar en detalle, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hoy vamos a analizar una historia tan impactante que literalmente no van a poder creer lo que pasó. Uno de los actores más queridos de la televisión, Kerem Bürsin, se vio envuelto en una investigación judicial muy seria. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desglosar cada uno de los detalles de este caso sin guardarnos nada. En los últimos días, una investigación sobre la organización AVAP ha acaparado por completo la atención de los medios. Cuando nadie lo esperaba, el nombre de Kerem Bürsin salió a la luz tras ser citado por las autoridades. Tengo que confesarles que al enterarme me quedé tan sorprendido y confundido como seguramente están ustedes ahora. Después de todo, hablamos de un actor famoso por su empatía y su constante apoyo a causas sociales. Sin embargo, conforme avanza la investigación, el panorama ha cambiado drásticamente y su testimonio lo ha sacudido todo. Vamos a revisar de inmediato qué fue lo que declaró exactamente ante la policía. Al presentarse ante los agentes encargados del caso, Kerem Bürsin mantuvo una postura firme y muy clara. Según los informes de su declaración, el actor dejó en claro que actuó en todo momento con la mejor de las intenciones. Reveló que, según recuerda, llegó a donar personalmente la suma de 200.000 liras a la asociación. Explicó que durante aquel complicado periodo, su único papel fue difundir la cuenta bancaria en sus redes sociales. Aseguró que jamás tuvo malas intenciones y que su único deseo era aportar un granito de arena. Lamentablemente, parece que la situación ha tomado un rumbo completamente insospechado y bastante turbio. En su testimonio, el actor insistió en que su vínculo con dicha organización se limitó exclusivamente a esa donación económica. Dejó súper claro que nunca asistió a ningún evento, reunión o programa organizado por ellos. Reiteró una y otra vez que actuó de manera independiente e impulsado únicamente por las ganas de ayudar. No obstante, al ver hasta dónde ha llegado la investigación policial, resulta evidente el enorme impacto que esto le causó. Como alguien que puso dinero de su propio bolsillo, no ocultó su profunda molestia ante semejante enredo. Pero sin duda alguna, lo que más llamó la atención de todos fue la frase con la que definió su situación. En la última parte de su declaración, el actor abrió su corazón y soltó una frase que dejó a todos helados. Como yo mismo hice una donación, la verdad es que yo también soy una víctima, afirmó con evidente frustración. Es decir, alguien que empezó con la intención de hacer el bien, de pronto se ve atrapado en medio de un proceso judicial muy complejo. Esta noticia cayó como un jarro de agua fría no solo para él, sino también para sus millones de seguidores. Resulta realmente lamentable que una persona que actúa de buena fe termine dando explicaciones en calidad de afectado. Definitivamente, cosas como esta hacen que uno ya no sepa en quién confiar hoy en día. Si miramos detrás de cámaras en este expediente, nos damos cuenta de que el asunto es mucho más grave de lo que parece. Desde que salieron a la luz las sospechas sobre la organización, las autoridades no han parado de trabajar ni un solo segundo. Se están auditando minuciosamente todas las cuentas bancarias y los movimientos de dinero registrados. Que figuras públicas de la talla de Kerem Bürsin aparezcan mencionadas le da un giro de 180 grados al caso. La gente suele confiar a ciegas en estas causas cuando ve a sus celebridades favoritas apoyándolas. Precisamente por esa razón, las palabras de los famosos son piezas clave para resolver este rompecabezas. Como era de esperarse, la confesión de Kerem provocó un auténtico terremoto en todas las plataformas digitales. Por un lado, están los fans que lo defienden a capa y espada, asegurando que fue víctima de su propia ingenuidad. Por el otro, algunos usuarios opinan que las celebridades deberían investigar mejor antes de promocionar cualquier entidad. Las redes colapsaron con miles de opiniones y el tema se convirtió en tendencia global en cuestión de minutos. A muchos les genera pánico pensar que hasta un actor famoso puede ser engañado de esta manera. Como se imaginarán, los programas de televisión no han parado de debatirlo durante todo el día. Todo este escándalo nos deja una lección muy clara sobre los tiempos en los que vivimos actualmente. Nos demuestra cómo los gestos más nobles pueden terminar enredados en problemas legales fuera de nuestro control. Por más famoso que seas o por más seguidores que tengas, nadie está libre de verse salpicado por este tipo de situaciones.
El caso de Kerem nos enseña que hoy en día hay que ser extremadamente cautelosos a la hora de realizar donaciones. Conceptos tan básicos como la transparencia y la honestidad se han vuelto más vitales que nunca. Ahora mismo, todo el gremio artístico está conteniendo el aliento a la espera del próximo movimiento de la justicia. La gran pregunta que todos nos hacemos en este momento es, ¿qué va a pasar ahora con la investigación? Por lo pronto, la declaración oficial de Kerem Bürsin ya ha sido integrada de forma permanente al expediente judicial. Los peritos financieros se encuentran verificando al detalle cada uno de los comprobantes y transferencias presentados. Si se comprueba que su participación se limitó a esa donación, el actor no tendría por qué enfrentar cargos legales. Sin embargo, habrá que esperar a que las autoridades concluyan las pesquisas para tener un panorama totalmente claro. Mientras tanto, la policía continúa trabajando bajo un estricto secreto de sumario. En los pasillos del espectáculo se respira un ambiente cargado de tensión e incertidumbre. No hay que olvidar que Kerem no fue la única figura pública que compartió información o recaudó fondos para esa causa. El hecho de que él haya tenido que acudir a la comisaría hace que muchos se pregunten si habrá más citaciones en camino. Veremos a otros actores o cantantes reconocidos cruzando la puerta de la fiscalía en los próximos días. Todo el mundo está pegado a las noticias esperando descubrir cuál será la siguiente figura en ser llamada. Conforme el expediente se expande, es muy probable que salgan a la luz sorpresas aún mayores. Es innegable que resulta muy triste ver a un actor en la cima de su carrera envuelto en un asunto tan espinoso. A pesar de todo, hay que recordar que ante la ley todos somos iguales y estas declaraciones son necesarias para aclarar la verdad. Kerem asumió su responsabilidad ciudadana, se presentó ante la ley y contó su versión de los hechos con total transparencia. Haber entregado una suma tan alta de dinero para luego descubrir esto debe ser una experiencia sumamente amarga. Solo queda esperar que la justicia actúe con rapidez y logre separar a los verdaderos culpables de los inocentes. Por mi parte, estaré siguiendo este caso minuto a minuto para traerles las últimas novedades en cuanto salgan a la luz. Si se filtra un nuevo dato, un testimonio inédito o una resolución oficial, tengan por seguro que lo tendrán aquí de primeros. Me encantaría que me dejaran en los comentarios todo lo que piensan o si tienen algún dato extra sobre este tema. Sus opiniones son el motor principal de este canal y me encanta leer cómo ven ustedes las cosas. Veremos qué nuevos giros nos depara esta compleja historia en los próximos días. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta el final de este vídeo, de verdad lo aprecio de corazón. Si les gustó este contenido, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse para no perderse nada de lo que subo. También me ayuda muchísimo que compartan el vídeo y me dejen su opinión aquí abajo. ¿Piensan que Kerem Bürsin es solo una víctima más en todo este enredo? Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo con más noticias de impacto. Cuídense mucho y hasta la próxima.